Derecho 19 y 4. Derecho 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. ¿Por qué una organización de derechos humanos acudiría a un tribunal para apoyar a alguien con quien se opone de manera fundamental debido a sus opiniones políticas extremas o sus posturas éticas? ¿Un pornógrafo tal vez? ¿O un anarquista? Porque gracias a los derechos establecidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tenemos derecho a formar nuestras propias opiniones y a expresarlas y compartirlas libremente. Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. Esto lo dijo un lingüista y activista político llamado Noam Chomsky. Human Rights Watch también dijo: la libertad de expresión es un referente. Como una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas, será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos humanos en general. Este derecho apunta a muchos otros, como el de libertad de culto, la asamblea y la capacidad para participar en asuntos políticos, pero la libertad de expresión no es ilimitada. Una metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes gritar falsamente fuego en un teatro lleno de personas al causar pánico y posibles lesiones. Otras formas de expresión que no están protegidas incluyen la pornografía infantil, el perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia. Los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos lidiaron con el problema de qué tan tolerante una ciudad tolerante debería ser respecto de personas como los nazis o los fascistas, que a su vez son intolerantes. Los redactores eran sumamente conscientes del rol que habían desempeñado los medios y la industria cinematográfica nazi en la creación de un entorno que permitió la matanza de 6 millones de judíos y otros grupos como los gitanos, las personas con discapacidades. Tras ganar el poder en 1933, los nazis usaron una nueva serie de leyes y regulaciones para aplastar a los medios independientes, sustituyéndolos por una maquinaria totalitaria de propaganda fanática dirigida por Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. Como resultado de lo anterior, cualquier defensa del odio nacional, racial o religioso que constituyera una instigación a la discriminación, hostilidad o violencia fue explícitamente prohibida cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos fue traducida a leyes internacionales vinculantes en tratados posteriores. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión ocupa el mismo apartado que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y provee criterios explícitos que los gobiernos deben cumplir al restringir libertad de expresión. El artículo 20, a su vez, establece los límites de la prohibición a la provocación. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Hombres comprados y vendidos como productos básicos, cautivos durante años contra su voluntad en barcos de pesca frente a Tailandia, mujeres yazidíes vendidas como esclavas sexuales, violadas diariamente y pasadas de propietario en propietario. Seres humanos ofrecidos como regalos de cumpleaños a los niños. El artículo 4 es claro. Nadie tiene derecho a hacernos esclavos y no podemos hacer que nadie sea nuestro esclavo. Pero si pensaba que la esclavitud desapareció con el fin del comercio transatlántico de esclavos en 1800, podría sorprenderle el abuso que sufren hoy en día los pescadores que suministran productos del mar a algunos de los principales supermercados del mundo. O el destino de las mujeres en el llamado Estado Islámico, o de mujeres migrantes en burdeles en Europa y en otros lugares.
o la realidad actual en Mauritania, el último país del mundo en prohibir oficialmente la esclavitud. Para nosotros, la esclavitud era algo natural. Cuando uno nace en un entorno determinado, esto se considera lo correcto y justo. Esto lo dijo Abdel Nasser Ould Etamane, mauritano que recibió un esclavo por su 7º cumpleaños y más tarde se convirtió en un antiesclavista. Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 70 años, ha habido enormes progresos, y ciertamente ha habido en los 150 años transcurridos desde que economías enteras se basaron en la propiedad de nuestros semejantes y desde que los líderes religiosos encontraron inspiración divina para el sistema opresivo. Sin embargo, las prácticas similares a la esclavitud y el tráfico de seres humanos siguen siendo una realidad en nuestro tiempo. La esclavitud moderna. Eliminar completamente la esclavitud unos 2 siglos después de que Dinamarca y Francia lideraran los esfuerzos para prohibirla, sigue siendo una lucha. Es una fecha tan reciente como 2016, aproximadamente 40.3 millones de personas vivían en la esclavitud moderna, siendo el 70% de ellas mujeres y niñas. La persecución y la migración han llevado a muchas personas desesperadas, sin saberlo, a manos de los traficantes de seres humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos 5 años, 89 millones de personas experimentaron alguna forma contemporánea de esclavitud durante periodos que fueron desde unos pocos días hasta 5 años. El tráfico de personas es un fenómeno verdaderamente global, con víctimas de unas 160 ciudadanías distintas detectadas o repatriadas de unos 140 países diferentes. Según un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que describió esta información como solo la punta del iceberg. Sin embargo, aunque muchas víctimas del África subsahariana y Asia Oriental en particular terminan en diferentes continentes, la mayoría de las personas que son víctimas de la trata siguen en sus países o regiones de origen. Mauritania, un país de África Occidental, donde algunas personas de origen africano subsahariano han sido a menudo esclavizadas como trabajadoras domésticas por grupos diferentes, con diferentes orígenes raciales y étnicos, se convirtió en el último país del mundo en abolir la esclavitud en 1981. Sin embargo, no fue hasta 2007 cuando se aprobaron leyes penales para hacer cumplir dicha prohibición. Cada vez que escucho a alguien que defiende la esclavitud, siento un fuerte impulso de ver cómo sería si les ocurriera a ellos mismos. Esto lo dijo el presidente Abraham Lincoln, quien liberó esclavos en Estados Unidos.